Y en el primer mensaje, el primer título fue El Cristo revelado y la iglesia que testifica. No sé si se dieron cuenta al leer Apocalipsis, capítulo 1 y versículos 1 y 2. Hay dos frases ahí que quisiera recalcar. En Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo. ¿De qué trata Apocalipsis? Es la revelación de Jesucristo. Y una vez Cristo es revelado, y se me revela de una manera particular, final y consumada en el libro de Apocalipsis, una vez vemos a este Cristo, y Cristo nos es revelado, entonces la iglesia da testimonio de este Cristo que ha sido revelado y que la iglesia disfruta y experimenta. Por tanto, en el versículo 2, dice allí, o da esta frase, el testimonio de Jesucristo. Primero se tiene que dar la revelación de Jesucristo. Una vez se da la revelación de Jesús y vemos a Jesús, y anoche vimos una visión maravillosa, que este Cristo es el sumo sacerdote que anda en medio de las iglesias. Y esos versículos los leímos en esta mañana, versículos del 11 al 13. ¿Dónde está Jesús hoy en día? Él anda en medio de las iglesias. Él es uno con las iglesias y Él es uno en la iglesia. Y este Cristo es también el león cordero. Es un Cristo distinto de lo que se nos revela en los evangelios. Como vimos anoche, Juan podía recostarse en el pecho de este Jesús en los evangelios. Pero cuando vio a Jesús en Apocalipsis, Él se postró. Él cayó como muerto. Y aún Él lloraba. Porque no había nadie digno de desatar los sellos de la economía de Dios. Pero aleluya, hay uno que es digno. Este león cordero es digno. Él es digno de desatar los sellos, y los ha desatado, los sellos de la economía de Dios. ¿Por qué? Él es el león cordero. Él es el cordero que nos ha redimido. Aleluya, estamos aquí, los redimidos por el cordero. Pero cuando Él se da la vuelta, Él ve también que Él es un león, el león de la tribu de Judá. Se le vio como el león, y se le vio también como el cordero. Así que Él es el león que ha derrotado al enemigo. Él ha obtenido la victoria y Él es ahora digno de abrir los sellos de la economía de Dios, que se siguen desarrollando para que se lleve a cabo la economía de Dios. Y Él es también el otro ángel que añade incienso a las oraciones de los santos y también que viene a tomar posesión de la tierra. Una vez empezamos a ver el Cristo revelado en Apocalipsis, entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia simplemente da testimonio de lo que ve. Por eso, en Apocalipsis se nos habla del testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús. Y de hecho, quisiera leer en Apocalipsis 19:10, hay una frase también muy particular en la última parte de este versículo. Dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Al hablar aquí del espíritu de la profecía, nos estamos refiriendo a la realidad de la profecía, a la naturaleza de la profecía. Sabemos que Apocalipsis es un libro de profecía, ¿no? Es un libro de señales y de profecías. Bueno, ¿cuál es el espíritu de la profecía de Apocalipsis? ¿Cuál es la realidad de esta profecía? La naturaleza de esta profecía.
la característica de esta profecía. Apocalipsis 19:10 nos dice que es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo cual significa que si usted quita el testimonio de Jesús de Apocalipsis, no hay realidad. No hay realidad. Nos quedamos sin naturaleza. La profecía quedaría sin sentido. No tendría realidad esta profecía. Así que el testimonio de Jesús en el libro de Apocalipsis, ¿qué es? Y lo vimos anoche, quisiera repasarlo. En el capítulo 1 son los candeleros de oro. Después están la multitud de los redimidos en el capítulo 7. Ese es el testimonio de Jesús. En el capítulo 2 está la mujer resplandeciente y el hijo varón. Después está la cosecha y las primicias en el capítulo 14. Luego están los vencedores tardíos en el mar de vidrio, capítulo 15. Luego la novia preparada para la boda, capítulo 19. Y de forma final y consumada, la nueva Jerusalén. Ese es el testimonio de Jesús. Entonces ahora estaremos viendo uno de los aspectos del testimonio de Jesús, que son los candeleros de oro o también las iglesias locales. Las iglesias locales. Bueno, ¿qué es el testimonio de Jesús? Es simplemente la expresión corporativa de Jesús. Ese es el testimonio de Jesús. La expresión corporativa de Jesús. Y este testimonio son los candeleros de oro y las iglesias locales. Bueno, tal vez usted ha escuchado esta frase, las iglesias locales. Quisiera decirles que esto no es nuestro nombre. Tal vez usted piense que las iglesias locales son nuestro nombre. Ese no es nuestro nombre. Eso es una descripción de lo que somos, pero no es nuestro nombre. El testimonio de Jesús son las iglesias locales, los candeleros de oro. Y en la Biblia vemos una progresión de la revelación divina. En todas las escrituras hay una progresión, comenzando con Dios en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento nos revela a Dios. Después, entrando en el Nuevo Testamento, este Dios se encarna y Él es Jesús. Así que en los evangelios vemos a Jesús. Luego, en las epístolas y en hechos se nos revela el Espíritu, Cristo en resurrección, como el Espíritu. Y este Espíritu llega a ser el elemento constituyente de la iglesia. Así que hay una progresión: Dios, Cristo, el Espíritu y la iglesia. El Espíritu es soplado en Juan 20 y esto llega a ser el elemento interior de la iglesia. Y después es derramado en Hechos 2 y llega a ser lo que reviste, lo que cubre a la iglesia, y así entra la iglesia en existencia. Dios, Cristo, el Espíritu, la iglesia. Y la iglesia es expresada en las iglesias locales. ¿De qué manera podemos entrar en la experiencia de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, de una manera concreta, de una manera específica? Es a través y mediante y en las iglesias locales. Así que está Dios, Cristo, el Espíritu, la iglesia y las iglesias locales. Dios está corporificado en Cristo. Cristo es hecho real como el Espíritu. El Espíritu es el elemento constitutivo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia se manifiesta de forma concreta y práctica en las iglesias locales.
¿Dónde usted encuentra a Dios y su propósito? En las iglesias locales. ¿Dónde usted va a disfrutar a Cristo con todas sus riquezas? En las iglesias locales. ¿Dónde usted va a experimentar el Espíritu vivificante y todo inclusivo? En las iglesias locales. ¿Dónde usted va a participar de la comunión universal del cuerpo de Cristo? En las iglesias locales. ¡Aleluya! Por las iglesias locales. Ahí está Dios, Cristo, el Espíritu y la iglesia. De una manera concreta, práctica y específica podemos experimentar en las iglesias locales. Bueno, el cuerpo de Cristo no tiene límite, la iglesia no tiene límite, pero la iglesia local sí los tiene. Y la iglesia local es la práctica del cuerpo de Cristo. Es la práctica del cuerpo de Cristo. Ahora, quisiera leer acá en Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 11. Juan escribe y se le dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. 2 puntos. ¿Y qué menciona? 7 ciudades. Se le dice que envíe lo que él ve, que lo escriba y que lo envíe a 7 iglesias. Y él después, ¿qué menciona? Menciona 7 ciudades, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ok, cuando venimos al aspecto o al tema de la iglesia local, tenemos que ver que en la expresión y manifestación práctica de la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo, esta expresión se manifiesta de forma concreta en la ciudad donde vivimos. En una ciudad hay una sola iglesia, que es la iglesia en esa ciudad. Pero esa iglesia es simplemente la expresión del cuerpo universal de Cristo. Entonces, en Hechos 14:23, Pablo habla allí de establecer ancianos en cada iglesia. Hechos 14:23. Se establecen ancianos en cada iglesia. Pero en Tito 1:5 se nos habla de establecer ancianos en cada ciudad. O sea que en la Biblia, una ciudad equivale a una iglesia. Y una iglesia equivale a una ciudad. Por eso, en Apocalipsis 1:11, cuando le dice que lo envía a las 7 iglesias, menciona 7 ciudades. ¿Es esto lógico? ¿Es esto claro? Ok. Si usted vive en una ciudad, ¿cuántas iglesias hay ahí? Una. Y que estamos en Ambato, ¿no? Así que aquí hay una iglesia, que es la iglesia en Ambato. La Biblia es muy simple. Aleluya. El hombre es muy complicado, pero Dios es muy simple. Ok. Aparte del aspecto de la localidad, o sea, del límite geográfico, que podríamos llamar es el terreno de la iglesia, y quisiéramos diferenciar en lo que es el fundamento y el terreno. El único fundamento es Cristo. No hay otro fundamento, el cual podemos poner que Cristo, como dice 1 Corintios 3, versículos 10 y 11. Cristo es el fundamento de la iglesia. Pero este fundamento debe ser puesto en un terreno. El terreno es el lugar donde se pone este fundamento. Y
el aspecto de la localidad o el límite geográfico de la ciudad es un elemento de este terreno. Otro elemento del terreno es la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia en esa localidad, en esa ciudad, debe ser simplemente la expresión del cuerpo universal de Cristo. Si la iglesia local es la expresión del cuerpo universal de Cristo, entonces está en la comunión con todas las otras iglesias en el cuerpo de Cristo. Así que el segundo elemento del terreno de la iglesia es la unidad del cuerpo de Cristo. Y el tercer elemento es el espíritu de realidad. O sea, no solo tenemos el límite geográfico, no solo tenemos la comunión de las iglesias en el cuerpo, sino además como esencia, como elemento, está allí el espíritu de realidad. Entonces, en la Biblia se nos revela que hay una iglesia en una ciudad. Esto es las iglesias locales. Y el hermano Lee dio un muy buen ejemplo que quisiera repetir acá, y es el siguiente. Es el de una universidad en el cual hay ciertos estatutos o leyes. Ok, si me sigue. Esa universidad o ese recinto, digamos, de esa universidad equivale a la ciudad. Los estatutos que rigen en esa ciudad son esas leyes o esos estatutos que rigen en esa universidad son la Biblia. Y allí, en el estatuto de esa universidad, se dicta, se establece que todos los estudiantes de esa universidad deben reunirse en el auditorio. Hay un auditorio general, como este es un auditorio, ¿no? Ok, digamos que esta fuera una universidad. Creo que funciona el ejemplo. Digamos que esta es una universidad. Entonces, en los estatutos de esta universidad se establece que todos los estudiantes de esa universidad deben reunirse en el auditorio. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos reunidos en el auditorio. Ok, muy bien. Entonces, pasa el tiempo y con el tiempo, algunas personas no les gustó alguna de las cosas que se dijeron. Así que ellos se salieron del auditorio y se fueron a una de esas cabañas, o decir, a una de las facultades de la universidad, se fueron de ahí. Pasó el tiempo y a otros no les gustó las prácticas, algunas de las prácticas que se estaban dando ahí, así que se fueron del auditorio y se fueron a otra facultad. Después a otros no les gustó la música, así que se fueron para allá, para otra facultad. Pasó el tiempo y no quedó nadie en el auditorio. Se quedó vacío, porque no se llevaban bien unos con otros, ya sea por enseñanzas, por prácticas, por alguna situación. Tal vez yo no se llevaba bien con la otra persona, eso no me cae bien, así que me voy. Ok, pasó el tiempo y no había nadie en el auditorio. De hecho, pasaron siglos, pasó mucho tiempo, siglos, y a algunos se les ocurrió leer los estatutos de la universidad. Sacaron los estatutos, aleluya, ¿qué es? ¿Qué? La Biblia, amén, aleluya por la Biblia. Los desempolvaron, ¿verdad? Dieron los estatutos y dijeron allá, tenemos que ir al auditorio. Allí es donde tenemos que reunirnos. Así que se fueron de donde estaban y fueron a reunirse al auditorio. Y empezaron a decirle a todos los otros que estaban en los otros lugares que los estatutos, y les mostraban en la Biblia, aquí dice que tenemos que venir al auditorio. ¿Qué estamos haciendo acá? Regresamos al auditorio. Hemos regresado a el terreno de unidad donde Dios puede edificar la iglesia. Entonces, claro, por fuera hay todo tipo de divisiones. Hay todo tipo de divisiones, hay todo tipo de situaciones. Pero debemos ser fieles a la verdad revelada en la Biblia. Y la verdad revelada en la Biblia nos dice que en la ciudad donde nosotros vivamos, allí debemos reunirnos
como la iglesia en esa ciudad. Muy bien, vamos entonces ahora al bosquejo. Y de esto estamos hablando el día de hoy. Estamos hablando de las iglesias locales, que son el testimonio de Jesús, como los candeleros de oro. ¿Qué tal si leemos todos juntos el título? Ok, las iglesias locales como el testimonio de Jesús. Punto 1. El libro de Apocalipsis no solo es una revelación de Cristo mismo, sino también una revelación acerca de Cristo en su iglesia y en unidad con su iglesia. En Apocalipsis vemos a Cristo con su iglesia y en la iglesia. Ya leímos el versículo 11, donde habla ahí de 7 iglesias. 7 iglesias. Versículo 12. Juan dice: me volví para hablar la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Él oyó la voz, se dio la vuelta, y al ver, él vio 7 candeleros de oro. Versículo 13. Y en medio de los candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Esto nos muestra que el Hijo del Hombre ahora, y leímos la descripción, Él está allí en su función como sumo sacerdote. Y Él tiene la ropa, dice ahí versículo 13, Él está vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esta era la túnica sacerdotal, la túnica del sumo sacerdote. Y estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Normalmente los sacerdotes se ceñían en la cintura para llevar a cabo la obra del sacerdocio. Pero Cristo ya realizó toda la obra. Aleluya. Él ya lo logró todo. En la cruz, en resurrección, en ascensión, Él ahora ha producido las iglesias. Por tanto, el cinto que tiene ahora es un cinto de oro que habla de la naturaleza divina y está ceñido ¿por dónde? Por el pecho. Significa que ahora este Cristo, este sumo sacerdote, nos cuida con amor. Nos cuida con amor. Él está cuidando las iglesias, Él anda en medio de las iglesias, pero Él también tiene ojos como llamas de fuego. Él también está juzgando. Él también está allí, no solo cuidando las iglesias, sino también juzgándolas. Así que vemos que este Cristo está en unidad con las iglesias, está con las iglesias, es uno con las iglesias, cuidándolas para edificarlas. Muy bien, punto B, leemos. Como una revelación acerca de Cristo, el libro de Apocalipsis nos presenta el testimonio de Jesús, la iglesia. Antes de seguir adelante, quisiera leer el versículo 20, donde nos dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. En el versículo 20 nos dice claramente que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Esa no es interpretación nuestra. La Biblia mismo lo dice. Cuando él vio, Juan se volvió y vio 7 candeleros. ¿Qué eran estos? Eran las 7 iglesias. Así que Cristo anduviera en medio de estos 7 candeleros, significa que Él anda en medio de las iglesias y en unidad con las iglesias. Ahora, ¿para qué anda Él? ¿Y qué está haciendo Él? ¿Por qué Él nos cuida? ¿Por qué Él nos juzga? Para que se produzca en las iglesias locales el testimonio de Jesús. De hecho, para que las iglesias locales lleguen a ser el testimonio de Jesús. Punto 1 dice: Jesús es el testimonio de Dios, que expresa a Dios.
Dios necesita un agrandamiento de su testimonio, el cual es la iglesia. A. El apóstol Juan vio a Jesús en medio de las iglesias. B. Cristo es el testimonio de Dios y la iglesia es el testimonio de Jesús. Ok. En Apocalipsis 1:5 se nos dice que Jesús es el testigo fiel. Se le da esta descripción. Jesús es el testigo fiel. En Juan 1:18 se nos dice de que a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que ha dado a conocer a Dios es Jesús, el unigénito Hijo. ¿De qué manera lo dio a conocer? Por sus palabras, por sus hechos, por su manera de ser, su persona, todo lo que Él era, todo lo que Él hablaba, todo lo que Él hacía, manifestaba a Dios, daba a conocer a Dios. Por tanto, Jesús es el testimonio de Dios, porque Él nos habla, nos describe, nos manifiesta, nos expresa quién es Dios. Cuando Dios creó al hombre, si usted va a Génesis, usted verá que Dios creó al hombre no como creó el resto de las criaturas. Vemos en Génesis 1 y 2 que los peces fueron creados según su especie. El ganado fue creado según su especie. Las aves fueron creadas según su especie. Pero cuando llega la creación del hombre, Dios se detiene, considera, y en un concilio, en una conferencia de la deidad, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Las vacas son de la especie de la vaca. El colibrí es de la especie del colibrí. Pero usted, ¿de qué especie es? ¿De qué especie es usted? Aleluya. Somos de la especie de Dios, porque Dios nos hizo a su imagen. No nos hizo según la especie de hombre, nos hizo según la imagen de Dios, con el propósito de que el hombre expresara a Dios. Ningún animal, ninguna vaca puede expresar a Dios. ¿Usted alguna vez ha visto algún mono que pone ahí algún ídolo y se pone y se postra y empieza a adorar? ¿Alguna vez ha visto semejante cosa? ¿Un mono adorando a Dios? Claro que no, es ridículo. Primero porque no tiene espíritu. Solo el hombre tiene espíritu. Dios nos creó con espíritu para contener a Dios, para adorar a Dios. Y Dios creó al hombre para expresar a Dios. Considere que cuando Dios creó al hombre, Él se tomó una foto. Ahora he visto que muchos están tomando fotos. Pues, cuando Dios creó al hombre, Él se tomó una foto de sí mismo. Ese hombre era una foto. ¿Qué es esa foto? Cuando usted toma una foto, ¿qué es esa foto? Es la imagen. ¿Qué tal si yo le tomo una foto a Rolando y me sale una flor? Boto la cámara, ¿no? O sea, usted toma la foto y le sale la imagen de lo que usted tomó, ¿no? El guante está hecho a la imagen ¿de qué? De la mano. O sea, que esa imagen de la mano significa que esa mano puede entrar en el guante. O sea que Dios nos creó para entrar en nosotros, para llegar a ser nuestro contenido y nuestra realidad. Así que tenemos que sacar todas esas otras cosas del guante, ¿ah? Está muy lleno del montón de otras cosas. Cosas buenas, cosas malas, eso no es Dios. Así que hay que ir metiendo
Dios quiere ir metiendo la mano en el guante, y a medida que va metiendo la mano en el guante, va viendo más expresión, más expresión, más expresión. ¡Aleluya! Hasta que el hombre llega a ser la completa expresión de Dios. Ahora, Adán fracasó. Adán falló, cayó, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre cayó en pecado. Pero aleluya que vino un segundo hombre. Este segundo hombre es Jesús. Y él sí logró el propósito de Dios. Él sí expresó a Dios. En sus palabras, en sus hechos, en su persona. Ese era Dios. Usted veía a Jesús, usted veía a Dios. Entonces, Jesús es el testimonio de Dios. Pero Dios todavía no está satisfecho. Él quiere que este testimonio, de hecho, dice acá en el bosquejo, punto 1, dice que Dios necesita. ¿Cree usted que Dios necesita algo o que está todo bien con Dios? No, Dios no necesita nada. Él es Dios. ¿Qué va a necesitar Dios? Dios necesita. Dios necesita ¿qué? El agrandamiento de su testimonio. Porque ese es su deseo. Su deseo, su beneplácito, el deseo en lo más profundo de su corazón es que Él sea expresado en la humanidad. Para eso nos creó. Para eso nos redimió. Para eso corre la sangre en nuestras venas. Ese es nuestro propósito. El propósito de Dios, que es que Él sea expresado de forma corporativa en el hombre. Para esto es la iglesia. Para esto es la iglesia, para ser el testimonio de Jesús. O sea, que es este Jesús ahora reproducido, duplicado, agrandado, multiplicado. O sea, que esto es lo que Dios está buscando, esto es lo que Dios necesita y es lo que Dios desea. Es muy claro lo que se nos presenta en la Biblia. En Génesis 1 y 2 es consistente lo que se nos presenta en Apocalipsis 21 y 22. Al principio vemos al hombre creado según la semejanza, conforme a la imagen de Dios, según su semejanza, para que exprese a Dios. Y al final, en Apocalipsis 21 y 22, ¿qué vemos? Vemos a Dios expresado en la humanidad. Si usted mira en Apocalipsis, capítulo 4, versículos 2 y 3, les leo estos versículos, dice: al instante yo estaba en el Espíritu. Ok, aquí le voy a decir algo. En Apocalipsis hay 4 visiones. Del 1 al 13 nos presenta la visión de los candeleros. Del capítulo 4 al 16 se nos presenta la visión del destino del mundo. Del capítulo 17 al 20 se nos presenta la visión de Babilonia la Grande. Y en el capítulo 21 y 22 se nos presenta la visión de la Nueva Jerusalén. Este es el libro de Apocalipsis. Y antes de cada visión se nos dice que Juan estaba en su espíritu. Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el espíritu. Apocalipsis 1:10, Juan estaba en el espíritu. Y ahí fue que él vio, él escuchó la voz que hablaba y él vio la visión de los candeleros de oro. Ahora vamos a Apocalipsis 4. Y aquí se nos va a presentar la visión del destino del mundo. Y él estaba en el espíritu. Santos, para ver lo que se está hablando en este fin de semana, usted tiene que estar en su espíritu. Amén. Ponga a un lado cualquier preocupación, ponga a un lado su trabajo, ponga a un lado todo lo que le preocupa. Oh, y vuélvase a su espíritu. Amén. En su espíritu
usted va a poder ver la visión que se nos está presentando en este fin de semana del testimonio de Jesús. Aquí dice que él estaba en el Espíritu y él vio que un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Era Dios. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. ¿Quién era este? Este era Dios. ¿Cuál era el aspecto de Dios? ¿Qué aspecto tenía? Jaspe. ¿Sí? Amén. Así que el aspecto de Dios es aspecto de jaspe. Vamos ahora a Apocalipsis 21:11. Leyendo desde el versículo 10, Apocalipsis 21:10 dice: y me llevó en espíritu. Aquí se nos va a presentar ahora la visión de la Nueva Jerusalén. Por tanto, Juan ahora está en su espíritu. Y lo llevó en su espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Amén. Descendía del cielo, de Dios. ¿Qué tenía? Tenía la gloria de Dios. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? Son todos los redimidos que se han mezclado con el Dios triuno. Esa es la Nueva Jerusalén, la novia del Cordero. Esa es ya la iglesia en su etapa de consumación. Así que él ve esta ciudad, esta novia que descendía, que tenía la gloria de Dios, y su resplandor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Piedra de jaspe. Así que Dios tiene aspecto de jaspe y la Nueva Jerusalén también tiene aspecto de jaspe. O sea que llegamos a ser uno con Dios. Él es jaspe, nosotros también somos jaspe. O sea que Dios se expresa plenamente en Jesús. Y Jesús se expresa plenamente en la iglesia. De hecho, Efesios 1:22, por ahí al final de Efesios 1, nos dice que la iglesia es su cuerpo. ¿Cuerpo de quién? De Cristo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo lo llena todo en todo. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es la plenitud de eso. Cristo lo llena todo en todo. Y la iglesia es, o el cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios desea expresarse, pero no solo Él. Para eso nos redimió, para eso nos regeneró, por eso ahora nos está santificando, renovando, transformando y nos va a conformar para que lleguemos a ser la propia imagen del Hijo primogénito. ¿No dice eso Romanos 8:29? Que estamos siendo conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Y aquellos que ya justificó, Él también ya los glorificó. O sea que vamos a expresar a Dios. Esto es lo que Dios desea. Esto es lo que Dios desea. Y esta expresión es el testimonio de Jesús. Así como Jesús es el testigo fiel que expresó plenamente a Dios, ahora la iglesia, las iglesias locales, los candeleros de oro, ¿qué es nuestra función? Es expresar, ser el testimonio de este maravilloso Jesús. Bueno, en Efesios 3:21, porque tal vez usted no me cree que esto, ¿qué dice ahí? Efesios 3:21 dice:
A Él sea la gloria. ¿A dónde? En la iglesia y en Cristo Jesús. O sea que no solo Dios es glorificado en Cristo, sino también Dios es glorificado en la iglesia. A Él sea gloria. ¿Dónde? En la iglesia y en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Sigamos ahora con el punto 2. Hoy en día, Dios tiene una expresión corporativa, la iglesia, la cual es el testimonio de Jesús, quien es la expresión de Dios. Leamos A y B. Amén. B. Y ahora, entonces, como parte de esta expresión, debe tomarse en cuenta la unidad. La expresión de Dios no puede estar dividida. Por eso se nos presenta acá Juan 17:22, que dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. En el Antiguo Testamento, obviamente había un Dios, y había un solo tabernáculo, y había un solo templo. Uno. Un Dios, un tabernáculo, un templo. En el Nuevo Testamento, aquí está igual, un solo Dios, corporificado en Cristo, hecho real como el Espíritu. Y hay una sola iglesia. Y finalmente, en la consumación, una sola nueva Jerusalén. Por tanto, la expresión de Dios debe llevarse a cabo en la unidad. Dios es uno solo, por tanto su expresión también debe ser una sola. Hermanos y hermanas, debemos preocuparnos siempre por la unidad. Si no hay unidad, no puede haber la expresión de Dios. Muy bien, sigamos al punto 2. El libro de Apocalipsis es un libro que trata acerca de las iglesias como el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús no son los cristianos como individuos, sino las iglesias locales. La iglesia de una manera práctica. Tal vez usted escucha esto y dice: oh, yo quiero ser el testimonio de Jesús. Yo voy a ser el testimonio de Jesús. Énfasis en el yo. Ok, no. El testimonio de Jesús no es usted como un llanero solitario que anda a caballo expresando la gloria de Dios. No hay semejante cosa. El testimonio de Jesús no son individuos, sino las iglesias locales. Se lleva a cabo de una forma corporativa. Así que el testimonio de Jesús se da de una forma corporativa. Por eso tanto énfasis en la unidad, en que seamos uno, para que así, de forma corporativa, Dios pueda ser expresado. Bien, vamos al 1, 2 y 3. Para mostrar a Jesús a los que están en nuestra localidad, es necesario que haya una iglesia local que testifique quién es Jesús. Ok, ¿qué más quiere ser usted? ¿Qué más quiere ser? Simplemente en nuestra localidad mostrar a Jesús como el testimonio de Jesús, el testimonio corporativo. ¿Qué más quiere ser? En la Nueva Jerusalén, ¿cree usted que va a estar ahí, su mano va a estar ahí saliendo del muro? Olvídese de eso. Sea un miembro. Simplemente esté contento con ser un miembro. Sería terrible si este dedo quisiera estar aquí. ¿Qué le parece? ¿No sería grotesco? Si ese dedo no está contento de ser parte de mi mano, este dedo quiere estar acá. Usted, yo creo que saldría corriendo de acá, ¿no? Santos, seamos
conformes, siendo miembros. Simplemente mostrando a Jesús en la ciudad donde vivimos. Junto con otros que también tienen ese mismo deseo. Que Cristo sea constituido en nosotros para que de esa manera Cristo pueda ser expresado a través de la iglesia en la ciudad donde vivimos. Por lo tanto, la iglesia en nuestra localidad debe tener la imagen de Cristo, la expresión de Cristo, la apariencia de Cristo y las virtudes de Cristo. 2. Debido a que las iglesias locales son la expresión del Cristo todo inclusivo, ellas son el testimonio de Jesús. Este Cristo del cual estamos hablando es una persona maravillosa, excelente y toda inclusiva. Y la iglesia también es toda inclusiva. Ahí está la predicación del evangelio, ahí está el pastoreo, ahí está el crecimiento en vida, ahí está la función del cuerpo. Ese testimonio, esa iglesia debe ser un testimonio de el Cristo todo inclusivo. 3. Como testimonio de Jesús, la iglesia es el testimonio que declara que el Señor Jesús vivió como un ser humano, no por sí mismo, sino en virtud de su Padre, y que Satanás no tenía nada en él. O sea, este es el testimonio que estamos dando. Así como vivió Jesús, también nosotros vivimos. ¿De qué manera vivió Jesús? En su humanidad. Dice acá que él vivió como un ser humano, no por sí mismo, sino en virtud de su Padre. Quisiera leerles algunos versículos acá. Juan 5:17 dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. O sea, ¿por qué trabajaba Jesús? Porque el Padre estaba trabajando. Considere su obra. Usted puede estar adicto a la obra, pero es usted el que obra, porque Jesús no está haciendo nada cuando usted trabaja. Es usted el que trabaja, pero Jesús no está haciendo nada cuando usted trabaja, porque lo que usted hace es más bien no edificar, sino causar problemas, dividir. Considere quién trabaja. Cuando Jesús, el Hijo, trabajaba, era el Padre el que trabajaba. El Hijo no hizo nada si el Padre no lo hacía. Juan 15:19 dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Usted lo cree? El Hijo. ¿No cree usted que el Hijo podía hacer bastante? Pero aquí él dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Sí, el Hijo pudiera haber hecho muchas cosas, pero no las hizo, porque él no vivía por sí mismo, él vivía por la vida del Padre. Así que cuando el Padre laboraba, él laboraba. Y cuando el Padre laboraba, él laboraba, y aún hubieron ciudades que lo reprendieron, que lo rechazaron. ¿Y qué hizo el Hijo? No les echó fuego. Es más bien él exaltó al Padre. Aleluya, Padre. Bendito eres, Padre. ¿Por qué? Porque la obra no era de él. Era el Padre el que laboraba. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:30, repite: no puedo hacer nada por mí mismo. Este es Jesús hablando, el Hijo. Según oigo, así juzgo. Porque no busco mi propia voluntad. Eso significa que el Hijo tenía su propia voluntad. Él podía haber hecho su propia voluntad, pero él no buscó hacer su propia voluntad, sino que él buscó hacer la voluntad del que lo envió. Ahora considere Juan 6:57. Yo vivo por causa del Padre. Ahora este Jesús
con una humanidad perfecta. La humanidad de Jesús era perfecta. Él pudo haber hablado sus propias palabras, él pudo haber hecho su propia obra, él pudo haber buscado su propia voluntad, él pudo haber buscado su propia gloria, pero él no lo hizo. Él tomó esa humanidad perfecta y la puso a un lado. Y él vivió por la vida del Padre, haciendo la voluntad del Padre. Y usted, no sé si tiene esa palabra acá, con su humanidad chueca, mala, ruin, ¿sí? ¿Me entiende? Ok. Y nosotros tratando con nuestra humanidad, póngala a un lado. Viva por la vida del Padre. Deje de hacer sus obras. Deje de buscar su propia voluntad. Deje de hablar sus propias palabras. Viva por otra vida. En Juan 6:57 el Señor dice, yo vivo por causa del Padre. Asimismo, el que me come, también vivirá por causa de mí. Santos, comamos a Jesús. Si comemos, entonces viviremos por otra vida. Muy bien. Por ende, Satanás no tenía nada en él. No tenía chance, no tenía oportunidad, no tenía cabida alguna en el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre lo derrotó. Bueno, sigamos. B. El Hijo es glorificado en la vida apropiada de iglesia, a fin de que el Padre sea glorificado. 1. La vida de iglesia es la glorificación del Hijo. Para que el Hijo sea glorificado, se necesita la vida de iglesia en un sentido práctico. 2. Tres. Muy bien. En Juan 17, el Señor oró. Y Él oró de la siguiente manera. Él dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y en el versículo 22, Él dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Allí en Juan 17, Él estaba orando por la glorificación del Hijo, para que el Padre fuera glorificado. Ahora les pregunto, ¿a dónde puede ser el Hijo glorificado? En la iglesia. Por eso, esta oración en Juan 17 es una oración por la vida de iglesia. Una vida de iglesia en unidad, en la cual el Hijo sea glorificado. Y al Hijo ser glorificado en esa vida de iglesia, en unidad, entonces el Padre sea glorificado. Al practicar la unidad, entramos en una experiencia de la vida de iglesia. La vida de iglesia se da en la atmósfera de la unidad, en el elemento, en la esencia de la unidad. Por eso Él oró, acá el Señor oró, que seamos uno. El Señor sigue orando, que seamos uno. Para eso nos ha dado la gloria, nos ha dado su propia vida. ¿Qué es la gloria? Es la expresión de Dios. Al poner en práctica la vida de iglesia en la unidad, se da una expresión práctica, que esa es la vida de iglesia. Ponemos en práctica la unidad y el resultado es la vida de iglesia. Y en esa vida de iglesia, allí es glorificado el Hijo. Y de esa manera el Padre también es glorificado. Podríamos decir, tal vez en lo que se refiere a la glorificación, que en este edificio
corre la electricidad. ¿Cuál es la glorificación de la electricidad? La glorificación de la electricidad es el resplandor de la luz. Así que el resplandor de estas luces es la glorificación de la electricidad que está aquí en este edificio. Por tanto, el Hijo sin las iglesias no puede ser glorificado. En Efesios 3:21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Y Él ora que en la vida apropiada de iglesia haya la unidad en gloria para que así el Hijo pueda ser glorificado. 4. A fin de que el Hijo sea glorificado en la vida de iglesia, es crucial y necesario que todos los creyentes tengan la unidad genuina. Si no hay unidad entre los creyentes, no habrá vida de iglesia. Y si no hay vida de iglesia, tampoco el Hijo podrá ser glorificado de manera práctica. Ok, si no hay unidad, no hay vida de iglesia. Si no hay vida de iglesia, el Hijo no es glorificado. Así que para que el Hijo sea glorificado, se necesita la vida de iglesia. Y para que la vida de iglesia se lleve a cabo de manera normal, se necesita la unidad. Bueno, ahora vamos a en un giro de las iglesias locales a los candeleros de oro. El punto 3. El concepto central de los primeros 3 capítulos de Apocalipsis Bueno, leímos en Apocalipsis 1:11 que se nos hablaba de las 7 iglesias. En Apocalipsis 1:20 se nos decía que las 7 iglesias son los 7 candeleros de oro. Si usted lee Éxodo 25 y usted lee la descripción del candelero de oro, usted va a ver ahí varios factores sobresalientes o destacados. Número 1, el candelero era de oro. O sea que la iglesia, para ser el candelero de oro, requiere de una sustancia. Y esa sustancia es el oro. Y el oro se refiere a la naturaleza divina. Además, ese oro no solo era un puñado de oro que estaba ahí. No era un oro regado, botado por todas partes. Más bien era un oro que había sido formado como candelero. O sea, que tenía una forma, tenía una apariencia. Y esa apariencia, esa forma es el Hijo. En cuanto al oro, que se refiere a la naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4 dice que somos participantes de la naturaleza divina. Así que ahora lo que estoy viendo es oro. Veo mucho oro acá. Porque todos ustedes son participantes de la naturaleza divina. Necesitamos más oro en nosotros para que ese candelero tenga sustancia. Ahora, en cuanto a apariencia, como había mencionado ya Romanos 8:29, hablando de la imagen, que tenga cierta apariencia, cierta forma, Romanos 8:29 se nos habla de que estamos siendo conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. O sea que este oro va agarrando una forma. Es oro en sustancia, es la naturaleza divina, pero tiene una forma. Y esa forma es el candelero, es la imagen del Hijo. El Hijo es la expresión del Dios invisible. Pero si no tuviera expresión, si no hubiera luz, el candelero sería algo inútil. Por tanto, el otro elemento es que hay lámparas de fuego. El candelero tiene fuego y resplandece, o sea que emite luz. Ahora es muy interesante que en la descripción en Éxodo 25, este candelero tiene cálices, tiene ramas, tiene copas en forma de flor de almendro.
y tiene varias ramas. Se le llaman brazos, pero en sí la palabra ahí se refiere a ramas. Cuando usted lo lee y usted lo ve, usted se da cuenta que esto es un árbol. Es un árbol. ¿Cómo usted va a describir un candelero? Solo a Dios se le ocurre esto. Este es el diseño de Dios. Aleluya. Dijo Dios, esta va a ser mi expresión, así que yo lo voy a diseñar. Ningún carpintero o alguien que trabaja oro se le ocurriría semejante cosa. Este candelero, ¿usted ha visto algún candelero que tenga forma de árbol? Ahí hay cálices, hay capullos, hay copas en forma de almendro. Léalo Éxodo 25. Entonces, ¿qué es esto? Es un árbol viviente, es un árbol que crece, que florece. Y los almendros se refieren a la resurrección, como la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué brotó de ahí, de ese palo muerto? Almendro. Aleluya por la resurrección. Así que este candelero es un árbol viviente en resurrección que crece, florece, pero no da fruto de almendro. ¿Cuál es el fruto? La luz. Y esto se conforma a Efesios 5, 8 y 9, donde dice que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Cuando este candelero resplandece, lo que emite es luz. Luz. Muy bien. Punto A. Las iglesias, como candeleros de oro, son portadoras del testimonio de Jesús. ¿Qué es este testimonio? El testimonio de Jesús es simplemente el testimonio del Hijo. ¿Qué tal si leemos el punto 1 y 2? Testimonio de Jesús. Este testimonio compuesto es el testimonio de Jesús, y este testimonio tiene un símbolo, el candelero de oro. Esto usted lo tiene que leer varias veces, muchas veces. Léalo una y otra vez para ver qué es el testimonio de Jesús. Y este compuesto tiene un símbolo que es el candelero de oro. B. Como candeleros de oro, las iglesias locales son una duplicación de Cristo como el único candelero. 1. En Éxodo 25, Cristo, la corporificación y expresión de Dios, era representado por el único candelero. Pero en Apocalipsis, este candelero ha sido duplicado, pues cada candelero es una reproducción del candelero revelado en Éxodo 25. 2. Cuando todos los candeleros o iglesias locales son agregados, la suma total de todos ellos es la multiplicación de Cristo, la expresión del Dios triuno, corporificada y multiplicada, que llega a ser el testimonio de Jesús. Bueno, cada vez que se menciona el candelero, se menciona en relación con el edificio de Dios. En Éxodo 25 se menciona con la edificación del tabernáculo. En Primera de Reyes 1:7 se menciona el candelero con relación a la edificación del templo. En Zacarías 4 se menciona el candelero con respecto a la reedificación del templo. Y en Apocalipsis 1 se menciona el candelero con relación a la edificación de las iglesias, que son el edificio de Dios, la morada de Dios. Así que cada vez que se menciona el candelero, se menciona con relación al edificio de Dios.
En Éxodo 25, el énfasis que se le da ahí es Cristo como corporificación de Dios. O sea que el candelero se refiere a la corporificación y expresión del Dios triuno. Esto es el candelero de oro, la corporificación y la expresión del Dios triuno. Dios como oro, como sustancia, se corporifica en el Hijo. El Hijo, como corporificación, se expresa mediante el Espíritu. Y el Espíritu se hace real y se manifiesta de forma concreta en las iglesias locales. Y las iglesias locales son el testimonio de Jesús. Ahí está, de nuevo, Dios, Cristo, el Espíritu, la iglesia, las iglesias locales. Así que estas iglesias locales son los candeleros de oro como corporificación y expresión del Dios triuno. Ahora, lo que hay que ver acá es que siempre se ha mencionado que hay un solo candelero, pero en Apocalipsis 1 se mencionan ¿cuántos candeleros? 7 candeleros. O sea, que ahora este candelero se ha multiplicado, se ha reproducido y se ha multiplicado. Si usted toma la suma de todos estos candeleros de oro, entonces allí está el testimonio de Jesús. Al sumar, al añadir, al agregar todos los candeleros de oro, todas las iglesias locales, entonces allí está el testimonio de Jesús. C. Los candeleros de oro representan a las iglesias como la corporificación y expresión del Dios triuno que resplandece, con el Espíritu 7 veces intensificado como las lámparas a fin de ser el testimonio de Dios. Bueno, ¿qué hace este candelero? El candelero resplandece. ¿Cuál es la función entonces del candelero? Es resplandecer, emitir luz en esta era oscura. Y como veremos en el otro mensaje, la era en la que estamos se le llama el presente siglo maligno. Y es también una generación torcida y perversa. Y en contraposición con eso, en antítesis, en completa oposición a esta generación torcida y perversa, a este presente siglo maligno, ¿qué está allí? El testimonio de Jesús, resplandeciendo en esta era oscura. Ahora, si usted ve Apocalipsis 2:5, usted verá que a Éfeso se le dijo que si no se arrepentía por haber perdido su primer amor, le sería quitado el candelero. O sea que es posible, como advertencia, que siga la iglesia local de forma externa, con reuniones, con actividades, con eventos, pero que no tenga realidad interna, porque se le ha sido quitado el candelero de oro. Es una advertencia, que no perdamos el primer amor, que no perdamos el primer amor, que sigamos amando a Jesús con el primer amor. De esa manera, el candelero es entonces la esencia, la realidad intrínseca de la iglesia local en donde estamos. Sí se necesita la iglesia local de forma externa, pero la realidad, la esencia intrínseca es el candelero de oro. Entonces, allí se tendrá el testimonio de Jesús. Vamos ahora al D. La señal de los candeleros en Apocalipsis 1 indica que las iglesias deben ser idénticas en esencia, apariencia y expresión. 1. Las hermanas. Dos, los hermanos.
Ya, si en nuestra iglesia hay una diferencia que nos hace distintos de las demás iglesias, estamos mal. Ok, habían 7 candeleros de oro en Apocalipsis 1. Eran 7 candeleros de oro, todos se veían igual. Pero habían diferencias. Y esas diferencias, el Hijo del Hombre, con ojos de llama de fuego, con los pies de bronce bruñido, estaba eliminando todas esas diferencias. No se enorgullezca de su diferencia. Si usted, ¿qué nos hace diferentes? El orgullo. Yo no quiero ser como aquella otra iglesia. Entonces, Dios va a venir con los ojos de llama de fuego para eliminar esa diferencia. ¿Cuáles eran las diferencias? En Éfeso perdió su primer amor. En Pérgamo se unió al mundo. En Tiatira, idolatría y fornicación. Sardis, muerte. Y en la Odisea, tibieza. Y Cristo incluso estaba fuera de la iglesia y no lo dejaban entrar. Estaba afuera tocando la puerta. ¿Ves? Cristo que viene como el Hijo del Hombre, el sumo sacerdote, Él viene a eliminar todas las diferencias. Para que todas las iglesias sean idénticas en esencia, en apariencia y en expresión. De hecho, si la situación es normal, si usted ha visto una iglesia, las ha visto todas. ¿Ve una? Las vio todas. Porque son idénticas. Tienen la misma esencia. ¿Cuál es la esencia? Es la naturaleza divina del Padre. ¿Cuál es la apariencia? Es el Hijo, la imagen del Hijo. ¿Y cuál es la expresión? El Espíritu como luz que resplandece. Muy bien. 3. Todas las iglesias locales deben ser iguales y exhibir el mismo testimonio. El testimonio del Hijo con el Padre y por el Espíritu. 4. Espero confiado que el día llegará que todas las iglesias locales serán iguales. Creo que al llegar ese día, el Señor regresará. Yo lo creo. Yo lo creo. Cuanto más iguales somos, más gloria. Y va a llegar el día en que todas las iglesias locales van a ser iguales. Entonces, el Señor va a regresar. Porque ya va a estar lista su novia, va a estar preparada. Santos, quisiera pedirles unos 10 minutos más para poder aplicar esto. De la siguiente manera. ¿Me dan un tiempito más? Ok. Disculpen que me he excedido. Ok, los candeleros de oro resplandecen, ¿no? ¿Qué resplandece? ¿Qué sale de esos candeleros de oro? Luz. Ahora, ¿cómo vamos a emitir luz si nosotros no recibimos luz? ¿Okay? La iglesia es simplemente el testimonio, el reflejo de Cristo. Cristo es luz. Y ese candelero, si estuviera solo ahí, con esos brazos, pero no prendiera el foco, por decirlo así, si no hubiera luz, no tendría sentido ese candelero. Ok, entonces debemos tomar en cuenta que el hecho de que estos candeleros de luz, candeleros de oro resplandecieran luz, y el hecho de que el Hijo de Hombre tuviera ojos como llamas de fuego, de nuevo, fuego, luz, ardor, y que tuviera pies como bronce bruñido, de nuevo, pasó por el horno, pasó por el fuego, y que su rostro fuera como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta es la descripción del Hijo del Hombre en Apocalipsis 1. Su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Eso nos da a entender que necesitamos que el Señor resplandezca en nosotros para que seamos avivados, que seamos revividos, que seamos renovados, que seamos salvos. Se necesita toda el resplandor, se necesita la luz
para que nosotros podamos ser renovados, podamos ser reavivados, podamos ser restaurados. Y en Salmos 80, es un salmo muy precioso que dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Necesitamos restauración, necesitamos ser salvos. ¿De qué manera? Que Dios resplandezca su luz en nosotros. Ahora, para esto quisiera mencionar de forma en aplicación algunos puntos prácticos. ¿Dónde está la luz? ¿Y qué o de qué depende la iluminación o cómo podemos recibir iluminación? Entonces quisiera considerar dónde reside la luz y cómo podemos recibir iluminación. La luz de Dios está en la palabra de Dios. La luz está en la palabra de Dios, pero no en la palabra escrita, sino en la palabra que el Espíritu habla en nuestro interior. Esa es la palabra de la que estamos hablando, la palabra que el Espíritu habla en nuestro interior. En Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos luz para poder andar, para poder caminar. Y esa luz va a venir a los pies, un paso a la vez. Tal vez usted no ve más de 2 pasos. No se preocupe, solo tenga luz para el próximo paso. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La exposición de tus palabras alumbra. Necesitamos que esa palabra entre en nosotros, que penetre en nuestro espíritu, para que entonces llegue a ser vida y opere en nosotros, de tal manera que resplandezca. Es cuando el Espíritu nos habla nuevamente la palabra de Dios. El Espíritu nos abre la palabra de Dios. El Espíritu nos revela nuevamente la palabra de Dios. Y es entonces, al hablarnos nuevamente la palabra de Dios en nuestro interior, que allí esa palabra tiene el poder de la luz resplandeciente. Y ahí esa palabra puede ser nuestra luz. Así que necesitamos luz. La luz reside en la palabra que el Espíritu nos habla interiormente. Además, la luz depende de la misericordia de Dios. La luz depende de la misericordia de Dios. El Señor dijo: yo tengo misericordia del que tengo misericordia, y me compadeceré del que yo me compadeceré. O sea, esto es como el sol. Si es de noche y usted quiere que salga el sol no va a salir. Aunque usted quiera que salga el sol no va a salir. Es posible que como siervos o santos o creyentes, aunque tememos a Dios, aunque amemos a Dios, caigamos en tinieblas. Es muy posible. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Usted reconoce que está en tinieblas. Dice Isaías: el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Santos, si esta es nuestra condición, si reconocemos que nos hace falta luz, entonces confíe en el nombre de Jehová. Apóyese en Dios. Espere, aguarde, ponga su mirada en Él, confíe en Él. Por un lado. Por otro lado, la Biblia nos advierte a no encender nuestro propio fuego, a no fabricar nuestra propia luz, a no rodearnos de tea. Dice acá,
Isaías 50, sigo leyendo versículos 10 y 11. Andad a la luz de vuestro fuego, vosotros encendisteis ese fuego. He aquí que todos vosotros encendéis fuego. Se está hablando aquí de fabricar nuestra propia luz. Y os rodeáis de teas, de nuevo, luz fabricada. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. En dolor seréis sepultados. Santos, si nos encontramos en una situación donde no hay luz, donde carecemos de luz, nos encontramos en tinieblas, espere en el Señor. Ponga su mirada en Él, confíe en Él, no fabrique su propia luz. De otra manera, en dolor será sepultado. Muy bien. La luz, la iluminación depende de la misericordia de Dios. Si es de noche, espere a que venga el día. No se preocupe, el sol va a amanecer. Espere que el sol va a aparecer. Aleluya, que la luz va a resplandecer. Entonces, cuando Dios viene y nos concede esa luz, la luz de su rostro viene a ser nuestra luz. Cuando Él resplandece, cuando Él se aparece en su misericordia, esa luz de su rostro llega a ser nuestra luz. Y esa manifestación de Él llega a ser nuestra visión. Y su presencia llega a ser nuestra ganancia. Esa es la luz de Dios, no la luz fabricada por el hombre. Ahora, si somos creyentes, entonces la luz ya resplandeció en nosotros. En 2 Corintios 4:16 dice, el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, refiriéndose a Génesis, es el mismo o es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y después dice, pues tenemos este tesoro en vasos de barro. Ese resplandor introdujo a Cristo en nosotros y ese es ahora el tesoro en estos vasos de barro. Santos, aquí se nos dice que Él ya resplandeció en nuestros corazones. Ya la luz habita en nosotros. Luz está en nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Quisiera mencionar 5 puntos de aplicación. Debemos nosotros cooperar con esta luz para que así quitemos los velos y esta luz pueda resplandecer en nosotros. Primero que todo, entonces, a fin de ser iluminados, debemos desear la iluminación. Desear la iluminación significa que la aceptamos, que la recibimos. Primero que todo debemos desear la luz. No debemos ser indiferentes. No debemos rechazar la luz. No debemos apartarnos, sino que debemos buscar la luz. Desear la luz, lo cual significa que la aceptamos y también la recibimos. De esa manera, entonces, nuestro corazón será sencillo y solo buscaremos al Señor. Y si el ojo es sencillo, todo el cuerpo estará lleno de luz. Al buscar, al desear, al aceptar y al recibir la iluminación, eso nos hace sencillos, buscando solo al Señor. Y de esa manera, al tener solo una meta, un solo propósito, el ojo es sencillo. Y de esa manera la luz puede entrar, resplandecer y todo el cuerpo estará lleno de luz. Número 2, a fin de ser iluminados debemos abrir nuestro ser al Señor, volviendo nuestro corazón a Él. Cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Hay velos que tienen que ser quitados en nosotros. Debemos volver nuestro corazón a Él. Debemos abrir nuestro ser a Él y ponernos ante Él sin ninguna reserva, sin retener nada,
sin esconderle nada al Señor. Él sabe lo que somos. Simplemente confesémoselo a Él. Abramos nuestro ser al Señor, volviendo nuestro corazón a Él. De esa manera, Él podrá resplandecer en nosotros. ¿Cómo sabe usted que su ser no está abierto al Señor? Los que no abren su ser al Señor son expertos en criticar y en juzgar a otros. El que critica a otro, el que juzga a otro, es el que está en tinieblas y su ser no está abierto al Señor. Y de hecho, santos, toda parte de nuestro ser que no hemos abierto al Señor, esa es tiniebla. Si hay alguna parte de nuestro ser que no está abierta al Señor, ahí están las tinieblas. Los que cierran su ser al Señor son expertos en juzgar y en criticar a otros. Y se da un muy buen ejemplo. El hermano Lee dice, si usted está en un cuarto lleno de luz, afuera usted no va a ver nada, no se puede ver lo que está afuera. Pero si usted está en un cuarto oscuro y usted abre la puerta y afuera hay luz, usted ve bien claro, ¿no? Pero usted ve claro para juzgar y criticar a los otros, porque están afuera. Pero usted ni siquiera sabe su propia condición, que está en tinieblas. Por eso la palabra dice que quita la viga de tu ojo. La viga, tremendo palo, ¿no? Para que entonces le puedas quitar la paja a tu hermano. Sí, tiene paja el hermano en el ojo, claro que sí. Pero usted es experto en juzgar la condición del otro, pero usted no reconoce su propia condición. ¿Por qué? Porque no hemos abierto nuestro ser al Señor. Así que primero debemos desear, buscar, aceptar la luz. Número 2, abrir nuestro ser al Señor. Okay. Número 3, si queremos ser iluminados, debemos detener todo lo nuestro. Deténgase. Pare, deténgase. No siga. Deténgase. Detenga su manera de ver, su manera de ver las cosas, su manera de pensar, sus opiniones, sus perspectivas. Porque usted está tan lleno de opiniones que usted lee la Biblia dice Cristo Jesús y usted lee Jesucristo. O sea, no era esa Marta. Marta era así, estaba llena de opiniones, estaba bien ocupada, estaba haciendo un montón de cosas. El Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo sé que va a resucitar en el día postrero. Puras opiniones en Juan 11. Marta, somos como nosotros. Estamos tan llenos, tan ocupados. Santo, para recibir luz, deténgase. Cálmese. Tranquilo. ¿Quién recibió la palabra? María. María estaba sentada. Sentada. ¿Se puede usted sentar? Deje de andar corriendo. Dice ahí Marta en una traducción que ella servía, estaba afanada con muchas cosas. Dice que andaba dando vueltas así. Estaba dando vueltas. Estaba tan ocupada que sirviendo a Dios. Pero el Señor dijo, María tiene la mejor parte. Ella estaba sentada a los pies del Señor, escuchando la palabra. Al final, ¿quién sirvió verdaderamente a Dios? María, ¿por qué? Ella lo ungió para su sepultura. Ella fue la única que escuchó que el Señor iba a morir y que iba a ser sepultado. Así que ella lo ungió. ¿Por qué lo ungió? Porque ella lo escuchó. Solo podemos servir a Dios si conocemos el beneplácito de Dios y lo que está en el corazón de Dios. Debemos sentarnos, calmar nuestro ser, sentarnos a los pies del Señor. El Señor es nuestra única meta, nuestro único enfoque. Y estamos a sus pies, humillados, rechazándonos a nosotros. De esa manera nos detenemos lo nuestro. Y así la luz puede resplandecer. Muy bien.
Cuarto, si queremos ser iluminados, no debemos argumentar con la luz. Si la luz viene, no pelee, no discuta, no argumente, no razone. Esta es una obra delicada que el Espíritu está haciendo. Si la luz viene, simplemente obedezca, sométase y actúe de acuerdo a esa luz. Si usted se resiste, el Espíritu se retira. Por eso, si queremos ser iluminados, no debemos argumentar con la luz del Espíritu que nos habla en nuestro interior, ni tampoco debemos argumentar con la luz de los ministros del Espíritu que hablan externamente. Los ministros hablan externamente, el Espíritu habla interiormente. No resista la luz. Simplemente, si usted resiste, el Espíritu y los ministros se retiran. No va a haber contención, no va a haber discusión, simplemente se va a retirar. Así que obedezcamos. Recibamos gracia para someternos y para obedecer. Por último, santos, si queremos ser iluminados, debemos vivir continuamente en la luz. Isaías 2:5 dice, caminaremos a la luz de Jehová. Y en el Salmo 36 dice, en tu luz veremos la luz. O sea que este es un proceso que ocurre en nosotros una y otra vez. Una y otra vez. El día va aumentando y andamos en luz. Como Él está en luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, tendremos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Santos, estos últimos puntos de aplicación usted los puede encontrar y les recomiendo el último capítulo del libro El conocimiento de vida de Witness Lee. Ahí están todos esos puntos. Es un capítulo excelente en el cual se nos presenta la relación entre la vida y la luz. Si nosotros somos aquellos que deseamos la luz, si somos aquellos que abrimos nuestro ser a la luz, si somos aquellos que nos detenemos, si somos aquellos que no resistimos, que no argumentamos, sino que simplemente obedecemos, entonces andaremos continuamente en la luz. Y así el Señor tendrá el candelero de oro que resplandece en esta generación torcida y perversa, que resplandece en este presente siglo maligno, y ese será el testimonio de Jesús.